Buenas tardes, chicos. Buenas tardes tengan todos ustedes. De antemano, una disculpa por no poderlos acompañar de manera, ahora sí que en vivo. Por cuestiones familiares y extraordinarias tuve que ausentarme, por eso estoy dejando grabada la clase. Entonces, pues como estoy utilizando por ahí una grabadora, una aplicación por ahí, pues vamos a irnos directo con todo el contenido de la sesión. Ya ven que pues hemos estado trabajando a través de vía Zoom y pues por ahí la versión, ¿verdad? Gratuita nos da solamente 40 minutos, entonces acostumbramos a dar por ahí algunos minutos de descanso. Entonces ahorita en esta ocasión pues como va a ser grabada la clase, pues voy a tratar pues ahora sí de desarrollarla pues en una sola sesión, ¿verdad? Al ser una grabación. Entonces, pues ya vamos a ir comentando el tema del día de hoy. La siguiente sesión, por supuesto que voy a estar en vivo con ustedes. Si llegara a surgir alguna pregunta, alguna duda referente pues a esta clase que no tuve oportunidad de preguntárselas pues directamente, pues voy a estar pendiente, ¿no? Voy a subir esta clase, obviamente pues ya la van a tener ustedes accesible a la hora de su sesión normal, pero pues va a estar obviamente grabada y subida a mi canal de YouTube. Pueden dejar por ahí en los comentarios su pregunta o su duda, si algo por ahí no llegara a quedar claro. Hay un foro de dudas también en la plataforma. O también pues está el chat, ¿verdad? También de la misma plataforma en donde pueden ustedes escribirme. Igual, si utilizan la plataforma, nada más les pido de favor que me pongan por ahí, pues de qué sistemas son, si son de sábado, son de domingo, de qué campus, la materia, porque por ahí la plataforma pues no me arroja, nada más me arroja quién me está escribiendo, pero no me arroja ni de qué material les doy, ni si son de Tuxtla, si son de dónde, no, la materia no me arroja nada de eso. Entonces, si me van a escribir por ahí por la plataforma, sí les pediría por ahí ese favor, ¿no? Voy a estar pendiente, vuelvo a repetir, ante cualquiera de estos tres medios, para si llegara a surgir alguna duda respecto a esta clase, pues trataré de responder lo más pronto posible. Otra indicación también, recuerden que para esta semana van a tener que contestar dos cuestionarios, ¿sale? Acuérdense por ahí que la sesión pasada, la semana pasada, ¿verdad? Les había comentado que como era su examen del primer parcial, solamente se iba a evaluar la semana 1 y la semana 2. Ya en esta semana, que es la 4, pues vamos a hacer dos cuestionarios, uno referente al contenido de la semana pasada y esta semana 4, pues este otro cuestionario que sería el 4, referente a lo que voy a explicar en esta clase, en esta sesión, ¿sale? Entonces, de todos modos, igual si surge alguna pregunta respecto a eso, igual ya saben, por los tres medios por los cuales me pueden comentar sus dudas, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, pues ahora sí que la sesión por ahí pasada, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que ya que estamos dándole vista a las diapositivas, ¿verdad? Estábamos hablando de las generalidades, ¿verdad? Del juicio de amparo, pues estos principios de supremacía, su naturaleza jurídica, ¿verdad? Del amparo indirecto y del amparo directo. También vimos acerca de las partes, ¿verdad? Todo lo que es el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado, que cambió, ¿verdad? Su denominación por, antes era tercero perjudicado. Por ahí el cuadro comparativo, ¿verdad? Estas diferencias muy puntuales acerca del amparo directo y del indirecto, ¿verdad? Después abordamos lo que son las figuras procesales en el juicio de amparo, todas estas figuras, ¿verdad? Días y horas, notificaciones, la concentración. Y la sesión anterior, pues ya empezamos a tocar lo que es el procedimiento ya, ¿verdad? De entrar un poquito de lleno. Bueno, la semana también antepasada ya empezamos a tocar el procedimiento de manera general, ¿no? Del amparo, pero ya la semana pasada aterrizamos en lo que es el amparo directo. Y pues vimos todo lo referente a ese procedimiento, ¿no? Todo
los pasos a seguir desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, ¿no? Y pues obviamente el fin del juicio. Ahora, en esta sesión, en esta semana número 4, pues vamos a desarrollar el procedimiento del juicio de amparo indirecto, ¿sí? De igual manera vamos a ver desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia. El procedimiento del amparo indirecto es un poquito más complejo que el amparo directo, dada su naturaleza jurídica. Si recordarán por ahí ustedes, habíamos comentado, ¿verdad?, que en el caso del juicio de amparo indirecto toma toda la forma de un juicio, por lo tanto tiene todas las etapas. Obviamente son las mismas etapas, pero hay variación en cuanto a muchas cosas que vamos a comentar, en cuanto a las pruebas que se pueden ofrecer, en cuanto a los términos, en cuanto a la audiencia, etcétera. Entonces, eso vamos a ir comentando poco a poco. Y ya ven, ¿verdad?, que también la naturaleza jurídica del amparo directo pues es de un recurso. Entonces, pues la sesión pasada no tuvo mayor complicación. Espero que esta tampoco, pero a lo que me refiero es a que es un poquito más complejo el trámite del juicio de amparo indirecto. Bien, por ahí les acerqué un PDF que ya está disponible en plataforma acerca del amparo indirecto. En este caso es un documento elaborado por el Tribunal Federal Electoral. Entonces está muy bueno también. Hay unos esquemas por ahí que les puede servir a ustedes también para entender un poquito más este procedimiento. Hay un video también, eso sí se los recomiendo muchísimo que vean este video del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, muy puntual en explicar el trámite. Entonces, esto va a reforzar muchísimo lo que yo voy a comentar en esta sesión. Si ya lo vieron, obviamente pues todo este material ya estaba desde el inicio de sus clases. Si alguien ya lo vio, pues le va a ser mucho más fácil entender esta parte, y si no lo ha visto, pues los invito a que lo vean porque sí es un video muy interesante. ¿Sale? Y acuérdense que en esta semana pues van a haber 2 cuestionarios. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar primeramente con lo que es el trámite del juicio de amparo indirecto. Primero vamos a comenzar con los supuestos de procedencia, ¿verdad? Acuérdense por ahí que comentábamos que de manera general el amparo indirecto pues va a proceder a contrario sensu del amparo directo contra actos, ¿verdad?, ya sea fuera o dentro del procedimiento, pero que no vayan a poner fin al juicio, ¿sí? También procede contra normas generales, ¿verdad? Entonces, de manera general, este es el supuesto de procedencia. Sin embargo, vamos a encontrar, también siguiendo el principio de jerarquía de Hans Kelsen, vamos a encontrar su fundamento en el artículo 107 de la Constitución Política, en su fracción 7. Ahí vamos a encontrar los supuestos de procedencia del amparo indirecto. Y en su correlativo, que es el 170 de la Ley de Amparo, 170 es del amparo directo. 107 de la Ley de Amparo, ahí vamos a encontrar los supuestos de procedencia también de este amparo, ¿no? Entonces, ya ustedes en casita, ¿verdad?, con mayor calma, pues van a ir dando lectura a cada uno de sus supuestos. Sin embargo, pues de manera general, vamos a tener que nuestro amparo indirecto, pues va a proceder contra normas generales o contra actos, ¿verdad?, u omisiones de autoridades, y que estos actos u omisiones pues no vayan a poner fin al juicio, ¿sale? Porque si ponen fin al juicio ya no estaríamos en el supuesto de un amparo indirecto, sino de un amparo directo, ¿no? Entonces, ahí encontramos en el 107, entonces, fracción 7 de la Constitución, y en el 107 de su ley de amparo, ¿sale? Bien, entonces, la demanda, sí, que es, ¿verdad?, es ya bien sabido por ustedes, que es un acto procesal, en este caso aterrizándolo en el amparo, es un acto procesal pues del agraviado, del quejoso, mediante el cual, este va a ejercitar la acción constitucional, ¿no?
y cuya admisión por el órgano jurisdiccional origina el procedimiento de garantías. En este caso, ¿quién va a ser el órgano jurisdiccional que va a conocer del juicio de amparo indirecto? Ustedes ya lo conocen, es el juez de distrito, ¿no? Es el encargado de conocer y resolver el juicio de amparo indirecto. Ahora, aquí comentamos, ¿verdad? En el cuadro de diferencias que ya habíamos visto, que a diferencia del directo, acuérdense que se presenta por conducto de la autoridad responsable. En este caso del amparo indirecto, no, eso es la diferencia también que vamos a tener, porque en el amparo indirecto se va a presentar de manera directa al juzgado de distrito, ¿sí? O sea, ya omitimos eso de la autoridad responsable, de que por conducto de ella se vaya a presentar la demanda. En el amparo indirecto no sucede así. Lo presentamos ante el juzgado de distrito, ante el mismo juez de distrito. Él es el que va a recepcionar la demanda y él es el mismo que va a estudiar el asunto y va a resolver mediante una sentencia. Entonces presentamos directamente pues esa demanda. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Por acá tienen ustedes en el paso 1, ¿sí? En el artículo 108 ustedes van a encontrar los requisitos de la demanda de amparo, ¿sí? Si ustedes por favor se van a su ley de amparo, ahí van a encontrar que en el 108 van a estar establecidos estos requisitos. Y tienen algunas semejanzas con los requisitos que habíamos visto, que en este caso están establecidos en el 175, cuando hablamos del amparo directo, pero van a cambiar algunas cosas. Entonces vamos a ir comentando ahora sí que estos requisitos y en qué se van a diferenciar con los requisitos de la demanda de amparo directo, ¿sí? Entonces, si nos vamos al 108, ahí van a encontrar ustedes que vamos a tener que señalar primero el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueven su nombre. Este primer requisito, pues no cambiaría nada en cuestión al amparo directo que vimos la sesión pasada, ¿verdad? Seguiría la misma suerte, o sea que tendríamos que establecer, si se trata de persona física, habíamos dicho, ¿verdad? Que se tiene que establecer pues el nombre completo, ¿sí? Nombre de pila, sus dos apellidos. Y si se trata de persona moral, pues obviamente su denominación o su razón social, ya sea que se trate de persona moral de derecho público o de derecho privado, ¿no? Eso ahora sí que no cambia. El domicilio obviamente también se tiene que establecer en el amparo indirecto, porque pues es para que el juez de distrito pues le notifique, ¿verdad?, a las partes todo lo referente al procedimiento, ¿no? Bien, entonces no cambia en mucho lo que es el primer requisito del 108. El segundo requisito, encontramos el nombre y domicilio del tercero interesado. Tampoco cambiaría en cuestión del amparo directo. E igual, sigue la misma suerte. También tendríamos que establecer domicilio, también tendríamos que establecer el nombre completo si es que es persona física y si es que es persona moral, pues también su denominación o su razón social, ¿no? Luego encontramos lo que es la autoridad o autoridades responsables, ¿sí? Pues aquí tampoco habría mucha diferencia porque igual tendríamos que señalar pues a quienes le estamos atribuyendo el acto reclamado, ¿no? Igual pasa lo mismo que en el amparo directo, no ahondaríamos mucho en este requisito, ¿no? Eh, Posteriormente vamos a encontrar que dentro de otro requisito vamos a tener también que podemos nosotros establecer la ley o el acto, ¿sí?, que de cada autoridad yo esté reclamando. Y aquí estoy hablando de que pues esto o a esto se va a referir lo que establece o estaríamos hablando propiamente del acto reclamado, ¿no? O sea, ¿cuál es ese acto que yo le estoy reclamando a la autoridad responsable? ¿Qué hizo? ¿No? O qué no hizo también, ¿verdad? Porque también acuérdense que existen, por ahí no sé si vieron en Amparo 1, la clasificación de los actos, ¿no? Que pues hay actos positivos, hay actos negativos, hay actos omisivos,
hay actos prohibitivos, ¿no? Entonces, pues eso ahora sí que va en función de la naturaleza del acto, ¿verdad? Pero prácticamente aquí yo voy a señalar que le estoy reclamando a la autoridad responsable. Y aquí también puede ser que sea una norma general. Acuérdense que ya he comentado en muchas ocasiones que también el amparo se puede promover contra normas generales, o sea, lo que conocemos como el amparo contra leyes, ¿verdad? Entonces, aquí señalo la norma o la ley que estoy reclamando, si es que es un amparo contra leyes o el acto reclamado que le estoy, pues obviamente, reclamando, válgase la redundancia, a esa autoridad responsable, ¿no? Después nos menciona por ahí el 108, en la fracción 5, vamos en la fracción 5 por ahí, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Y aquí es donde encuentro una primer diferencia esencial de los requisitos respecto al amparo directo. Porque si ustedes se van al 175, ¿sí? Si ustedes checan el 175, no van a encontrar en ninguna fracción que yo tenga que señalar un capítulo de antecedentes. Si nosotros comparáramos este capítulo de antecedentes con con el procedimiento civil, por ejemplo, acuérdense que la demanda, ¿verdad?, contenía un capítulo de hechos, ¿no? Que pues era en orden cronológico, perdón, pues estar narrando al juez, pues qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, etcétera, ¿no? Pues hagan de cuenta que los hechos aquí en la demanda de amparo se van a llamar antecedentes, pero a diferencia del amparo directo, yo tengo que incluir en mi demanda estos antecedentes, ¿sí? En cambio, en el amparo directo no se incluyen. ¿Y cuál es esta razón? Bueno, sencillo. Ustedes recordarán, ¿verdad?, que cuando platicamos del amparo directo, pues comentamos, ¿no?, que en su mayoría el amparo directo pues se da dentro de un procedimiento. Y pues cuando está el procedimiento, si nos vamos a un juicio de cualquier naturaleza, pues hay un juicio, están todas las etapas, las pruebas, la sentencia, si me voy a una segunda instancia, por ejemplo la apelación, y si ya me voy al amparo directo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo ya llego al amparo directo? Pues como yo ya agoté las anteriores instancias, ¿sí? Hay todo un expediente, ¿sí?, donde el colegiado, en este caso estoy hablando del amparo directo, el colegiado, pues, para saber qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, tan fácil y sencillamente es que se vaya al expediente, ¿sí?, y cheque, y ahora sí que en todos los autos del expediente, pues cualquier duda que tenga, pues ahí va a estar plasmado en el expediente. Pero acuérdense que en amparo indirecto, pues no siempre hay un procedimiento y a veces se da muchas veces fuera de juicio, y acuérdense que son resoluciones que no están poniendo fin al juicio. Entonces, por eso yo necesito decirle al juez de distrito que en este caso no tiene ninguna información, no tiene ningún expediente, no va a tener a la mano tal vez algún documento en donde él pueda cerciorarse alguna actuación. Entonces él no va a saber qué sucedió, cómo sucedieron las cosas. Por eso es que el 108 me señala que yo debo de anexar un capítulo de antecedentes en mi demanda de amparo. Eso es algo muy importante que hay que establecer, ¿sale? Luego, la fracción 6, por ahí, si nos seguimos en los requisitos, en el 108, nos menciona los preceptos que conforme al artículo primero de esta ley contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclama. Prácticamente aquí me está estableciendo que yo señale cuáles son los artículos que yo considero que la autoridad responsable pues está violando en mi perjuicio, ¿no? Básicamente es eso, señalar los artículos. Aquí no encuentro diferencia alguna porque igual este requisito lo encuentro también en el 175, entonces no hay mayor complicación en ese sentido. Y posteriormente nos vamos a la fracción 7, que nos menciona que si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 2 de este artículo primero, pues deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada, en este caso a la Ciudad de México, ¿verdad?, que haya sido invadida por la autoridad federal. Ojo, cuando hablamos también de amparo,
procede también contra, ahora sí que actos de las mismas autoridades que transgredan su competencia. Ustedes saben muy bien que cada autoridad tiene una competencia, ¿sí? Ya sea territorial, por materia, por grado, por cuantía, etcétera. Entonces, hay autoridades federales, hay autoridades locales, hay autoridades municipales. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del poder ejecutivo, ¿sí? Tenemos el ejecutivo federal, tenemos el ejecutivo estatal y tenemos al presidente municipal. Cada uno de ellos en la esfera de su competencia tienen señaladas determinadas atribuciones. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Chiapas, ¿sí? Por ejemplo, el gobernador del estado, pues no puede transgredir la competencia del presidente de la República. O sea, Rutilio Escandón, ¿verdad? No puede realizar o tener facultades que no le está otorgando la Constitución política y que son reservadas a Andrés Manuel López Obrador, o Andrés Manuel López Obrador transgredir la competencia estatal de Rutilio Escandón o viceversa, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta fracción, que si en dado caso las autoridades consideran que otra transgredió su competencia, ¿sí? Pues en este caso puede o se puede promover también un juicio de amparo indirecto, ¿no? Y por último, en su fracción 8, como requisito de mi demanda de amparo indirecto, pues tengo los conceptos de violación, ¿sí? Los conceptos de violación son la parte medular de la demanda de amparo, ¿sale? Tanto de la demanda de amparo directo como de la demanda de amparo indirecto, ¿sí? ¿Y por qué digo que es la parte medular? Bueno, porque recordarán por ahí cuando, bueno, por ahí a los chicos, ¿verdad? Del campus Tuxtla, que su servidora por ahí les dio la materia, ¿verdad?, de derecho procesal civil. Recordarán por ahí que vimos las partes de la sentencia, ¿no? Y había una parte que yo les comentaba de la sentencia, que era la parte medular, que era en este caso los considerandos, ¿se acuerdan? Entonces, lo mismo pasa con la demanda, la parte medular, o sea, la parte más importante de la que va a depender si se me otorga o no se me otorga el amparo, pues van a ser los conceptos de violación, ¿sí? Entonces, eso va a ser prácticamente la parte medular. De ellos, de la formulación correcta y exacta que el abogado haga de estos conceptos de violación, va a depender en gran medida si se le otorga o no el amparo, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros como abogados, ustedes, ¿verdad? Mis futuros abogados, pues deben de poner especial atención en cómo redactar estos conceptos de violación, de fundarlos bien, de motivarlos bien, ¿sí? De no dejarle ningún camino a la autoridad responsable de que se pueda defender, ¿no? Entonces, eso es muy importante que también ustedes, pues por ahí estén conscientes. Ahora, ¿cuál es la forma de la demanda de amparo? Seguimos en este primer paso, chicos, ¿sale? Seguimos aquí. La forma, acuérdense, ¿verdad? A diferencia del amparo directo, que solamente me aceptaba que fuera por escrito, en este caso me acepta que sea por medios electrónicos o por comparecencia, ¿sí? Obviamente también puede ser por escrito. ¿Cuándo me puede aceptar que sea, por ejemplo, por comparecencia o por medios electrónicos? Bueno, si hablamos del caso de que sea por medios electrónicos, puede ser en el caso de que a lo mejor no haya, ¿verdad? O por la premura, por ejemplo, no sé, alguna hipótesis de urgencia, ¿sí? Como puede ser en los casos de que a lo mejor contra algún acto del 22 constitucional. Entonces, en ese caso puede ser que por la premura o la urgencia y que no admite demora, pues me acepte, ¿verdad?, que pueda ser por medios electrónicos. Y por comparecencia, por mencionar algún ejemplo, puede ser en el caso de lo que me señala el artículo 8 de su ley de amparo, ¿sí? En el caso de los menores de edad, por ejemplo, me establece ahí que un menor de edad pues, puede acudir al juzgado de distrito, siendo menor de edad, no importa, en este caso, es lo que tiene el amparo, puede acudir por sí solo, por su propio derecho, y por comparecencia, ¿sí? Acudir ante el juez de distrito, comentarle cuál es la violación que a lo mejor él considera que se le está agraviando
y pues el juez de distrito estará obligado a levantar pues esa acta y esa acta hará las veces de la demanda de amparo. Entonces, ahí me está, o les estoy proporcionando pues un ejemplo de la forma de la demanda cuando es por comparecencia, ¿sale? Entonces, aquí me acepta, en este caso, por comparecencia, medios electrónicos y obviamente por escrito. Las copias, ¿sí? ¿Cuántas copias? No sé si recordarán que ya lo hemos mencionado también en una de las diferencias por ahí de su cuadrito que vimos en la primera sesión. Comentamos, ¿verdad?, que a diferencia del amparo directo, que se tiene que presentar copia para cada una de las partes, aquí en el amparo indirecto, además de copia para cada una de las partes, ¿sí?, se tiene que presentar 2 copias para el incidente de suspensión. Y ojo con con este esquema que les estoy planteando. Vean, estos pasos que están aquí señalados, 1, 2, 3 y 4, con su respectiva aquí, ahora sí que llavecita, prácticamente de esto estoy hablando del juicio principal. Esto que está acá es el juicio principal. Pero si ustedes checan de esto que se desprende aquí abajo, que solamente es esta línea, aquí estoy hablando del incidente de suspensión. Para los que ya vieron el video que yo les puse en plataforma y los que no lo han visto, los invito a que lo vean. En el juicio amparo indirecto, ¿sí?, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? No sé si recordarán que cuando vimos en el procedimiento civil, ¿verdad? Ya sabemos que es un incidente, ¿no? Entonces, comentamos, yo siempre por ahí les comenté a los chicos de Campus Tuxtla, que cuando nosotros promovíamos un incidente dentro del mismo expediente, pero ahora sí que hasta atrás, ahora sí que en términos coloquiales, se abría o se tramitaba el incidente, pero era dentro del mismo expediente. Sin embargo, ¿qué sucede en amparo? En amparo se tramita por cuerda separada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2 expedientes, chicos, de un amparo indirecto. El primer expediente, que es todo esto que voy a explicar ahorita primero, ¿sí?, lo van ustedes a ubicar como una carpeta de color verde. Ya ustedes, ¿verdad?, deben de tener la noción que para cada instancia o para cada grado, incluso para alguna materia, hay un número de color de la carpeta de los expedientes. Por ejemplo, si hablamos de un juicio de naturaleza familiar o civil en primera instancia, por ahí me tocó trabajar con los de Campus Tuxtla, le hicimos un expediente, ¿verdad? Ustedes recordarán cómo me entregaron ese expediente, pues era naranja, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en amparo cambia el color, en este caso, la carpeta del expediente principal es verde, pero la carpeta del expediente incidental es rosa. Entonces, cuando ustedes quieran ir a un juzgado de distrito a checar su expediente de amparo, pues les van a preguntar, ¿cuál expediente quieres? ¿El verde o el rosa? El verde es donde ustedes van a checar lo referente al juicio principal del amparo y en el rosa ustedes es lo que van a checar aquí, es el incidente de suspensión. Básicamente, ¿qué es el incidente de suspensión? Bueno, pues es para saber, ¿verdad? En este caso, si ustedes quisieran checar el expediente rosa, es porque quieren saber cómo va el procedimiento del incidente de suspensión, si se los va a otorgar o no se los va a otorgar la autoridad. ¿Suspensión de qué? Del acto reclamado, ¿sí? Si la autoridad responsable está ejecutando un acto, lo que ustedes quieren es que deje de ejecutar ese acto. Por lo tanto, en la demanda de amparo yo puedo solicitar que se abra este incidente de suspensión y por lo tanto tendré que anexar estas 2 copias, ¿sí? Aparte de para cada una de las partes, 2 copias para este incidente de suspensión, ¿sí? Ojo, que en el amparo directo, acuérdense que la suspensión la otorgaba o la negaba la misma autoridad responsable. Aquí no, aquí quien me otorga o me niega la suspensión del acto reclamado es el propio juez de distrito.
pero ahorita vamos a ir explicando paso por paso. Pero lo que sí quería que quedara claro es que en amparo indirecto se abre por cuerda separada, hagan de cuenta, dos expedientes dentro del mismo amparo, ¿sí? O sea, pertenecientes pues al mismo amparo indirecto. En el primer expediente encontramos el juicio principal, que lo vamos a encontrar de color verde, y en el segundo expediente, aparte, vamos a encontrarlo para el incidente de suspensión, la carpeta de color rosa, ¿sale? Entonces, seguimos acá. En las copias ya dijimos, ¿verdad? Dos para el incidente y una copia para cada una de las partes. Ahora, una vez que yo ya presenté mi demanda de amparo, que ustedes ya deben de saberse los términos, ¿verdad? Acuérdense que para presentar mi demanda de amparo indirecto hay una multiplicidad de términos dependiendo de qué situación se trate, ¿sí? Puede ser que sean 30 días, puede ser en cualquier momento, si es que es contra actos, ¿verdad?, que importen peligro de la vida, en el caso del 22 constitucional, ¿no? Entonces, va a depender de la situación, ¿sale? Acuérdense que el 17 de su ley de amparo, ahí establecían los términos. Bueno, ya que presenté yo mi demanda de amparo en término, obviamente la tuve que haber presentado ante el juez de distrito, que es quien va a conocer de mi demanda. ¿Qué se va a resolver o qué va a recaer, ¿verdad?, a mi demanda? Puede recaer una prevención. ¿Cuándo va a recaer una prevención? Bueno, pues cuando yo a lo mejor no haya cumplido, o ya sea con algún requisito que me establece el 108 que ya vimos, o bien me faltó anexar, a lo mejor qué tal no anexé las copias para el incidente de suspensión, o me faltó anexar una copia para alguna de las partes. Entonces ahí el juez de distrito me va a prevenir, ¿sí? En el artículo 114 me va a establecer que me va a dar 5 días para que yo cumplimente o subsane el error, ¿sí? Y si yo en esos 5 días no subsane ese error, pues ¿qué va a suceder? Que me va a decretar, me va a desechar mi demanda de amparo indirecto y se tendrá como por no puesta, ¿sí? Entonces eso puede suceder. Ahora, si el juzgado de distrito pues checa mi demanda de amparo y se cerciora de que no hay ningún error, ¿sí? Anexé todas las copias, o bien hubo algún error, pero yo subsané dentro de esos 5 días el error, pues me va a admitir mi demanda de amparo. Y hay otra cosa también que es importante mencionar aquí, que también me puede desechar la demanda de amparo, ¿verdad? En el caso de que exista una notoria causal de improcedencia, ¿sí? ¿Cuáles son las causales de improcedencia? Esas las van a encontrar ustedes en el artículo 61 de su ley de amparo, ¿sale? Ahí vienen establecidas cuáles son, todas son varias fracciones, cuáles son las causas por las cuales un juicio de amparo, y aquí hablamos de amparo directo o indirecto, cualquiera de los dos, se va a, no va a proceder, pues se va a declarar improcedente y por lo tanto se va a decretar el sobreseimiento de ese juicio. ¿Qué es el sobreseimiento? Es una figura que se presenta cuando se da por concluido el juicio de amparo, ¿sale? Entonces, me puede prevenir, ¿verdad? Ya dijimos, si es que hay algún error. Si no cumplo con la prevención, me la puede desechar o me puede desechar también si hay una causal de improcedencia que está en el 61. Ahora, si no hay causal de improcedencia, si cumplí con la prevención o bien no hubo ningún error, pues obviamente que me va a resolver sobre la admisión de esa demanda de amparo. ¿En cuánto tiempo tiene que resolver sobre esa admisión? Acuérdense que eran 24 horas. ¿Sí? En 24 horas, una vez que yo presenté la demanda ante la Oficialía de Partes Común de los juzgados, de los tribunales federales, el juez de distrito que se me haya señalado, pues me va a tener que decretar la admisión, ¿sí? Si me admite, si me previene o si me desecha, ¿no? En 24 horas. Entonces, ya me admitió la demanda, pues obviamente va a resolver en ese auto la admisión. ¿Qué más va a resolver en ese auto de admisión? Fíjense, ojo, me va a señalar fecha para mi audiencia.
¿Qué audiencia? Si ustedes se fijan, aquí hay dos audiencias. Una se llama audiencia constitucional y la otra se llama audiencia incidental, ¿sí? ¿Para qué audiencia me va a señalar fecha? Para la constitucional, ¿sí? Ahora, dentro de la misma demanda de amparo, dentro del mismo acuerdo, perdón, de admisión, también me va a decretar sobre mi solicitud del incidente de suspensión, ¿sale? También acá me va a hacer ahora sí que mención de ello. Pero a lo que me refiero aquí a la fecha de la audiencia es a esta, a la audiencia constitucional, ¿sí? Fíjense que esta audiencia constitucional, pues básicamente es ahora sí que es ese medio, ¿cómo le podríamos llamar? Bueno, no medio, sino es el paso que pudiéramos llamarle así, donde pues el juez de distrito en este caso pues va a analizar todas las pruebas, va a escuchar los alegatos y va a dictar su sentencia, ¿sí? Entonces, en la audiencia constitucional va a tener mucha relevancia. ¿Por qué? Porque ahí se va a decidir prácticamente si me concede o no me concede el amparo. Ojo, comenté, ¿verdad?, que se señala la fecha de la audiencia, ¿sí? Cuando hay un término, ¿sí?, para la cual me tiene que señalar o dentro del plazo me tiene que señalar esta fecha. Es decir, me admite mi demanda, resuelve sobre la admisión y me va a señalar fecha de audiencia que tiene que celebrarse en un plazo no mayor a 30 días, ¿sí? Ojo con esto. Perdón. Una vez que ya me señaló fecha de mi audiencia constitucional, que no debe de ser mayor a 30 días, le va a solicitar a quién, a la autoridad responsable, su informe justificado, ¿sí? Acuérdense que ya sabemos qué es el informe justificado. Y acuérdense, ¿verdad?, que para el caso de mi amparo indirecto, aquí está, ahorita vamos a este paso, va a tener 15 días, ¿verdad? Pero entonces le va a solicitar a la autoridad responsable su informe con justificación. ¿Qué más va a hacer en ese auto de admisión o va a decretar en ese auto de admisión el juez de distrito? Va a correr traslado a las demás partes. ¿A quiénes? Si hay tercero interesado, pues al tercero interesado, ¿no? En este caso, a las autoridades responsables, al MP, ¿verdad? Entonces le va a notificar a las demás partes. Y aquí es lo que mencionaba, que en el mismo auto de admisión, si yo solicité la suspensión o si procede de oficio, porque hay casos en que la suspensión va a proceder de oficio sin necesidad de que yo lo solicite, pues también resolverá, ¿sí?, si procede a concederme lo que se conoce como una suspensión provisional, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poquito más claro. Vamos a suponer que estamos hablando de, ¿qué les parece? Vamos a poner un ejemplo de, ya ven que ahorita está, bueno, no muy de moda, pero estuvo hace, ¿verdad?, menos de un mes, pues la famosa consulta, ¿verdad?, a los expresidentes, ¿no? Que por ahí ya la Suprema Corte ya declaró que no es inconstitucional esta consulta, ¿no? Bueno, entonces ustedes supónganse que uno de los expresidentes, vamos a poner el ejemplo del más próximo que tenemos, el anterior, Enrique Peña Nieto, dado la decisión por ahí pues sí, este criterio, ¿no?, de la Suprema Corte que ya declaró que no es inconstitucional y pues como que ya está muy cerca esa consulta, ya está por ahí a discusión del Congreso. Supónganse ustedes que pues Enrique Peña Nieto tramita su amparo indirecto. Sí, es un amparo indirecto porque no hay ningún procedimiento, no hay una resolución que está poniendo fin a un juicio, entonces procede su amparo indirecto. Entonces vamos a suponer que lo tramita. ¿Para qué lo tramita? Bueno, pues lo tramita para el caso de que en dado caso sea detenido, pues él tiene esa sospecha, ¿verdad?, de que pueda ser detenido, pues entonces quiere interponer su amparo contra esa posible orden de aprehensión que surja en su contra. ¿Qué acto está reclamando ahí Enrique Peña Nieto? Pues precisamente de las autoridades que él señale como responsables
la posible orden de aprehensión. Es un acto positivo, ¿verdad? Es un hacer de la autoridad responsable. Entonces, ese va a ser el acto reclamado, la orden de aprehensión, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer, qué va a hacer el abogado de Peña Nieto, ¿verdad? En su demanda de amparo, va a solicitar, ¿sí?, la suspensión del acto reclamado. Pues anexó sus 2 copias, ¿verdad?, para el incidente de suspensión. Y aquí sí se solicitó, en este caso estamos hablando de que sí se solicitó esa suspensión. Entonces le va a conceder el juez de distrito en lo que estudia, ojo, en lo que estudia el asunto, el incidente, ¿sí?, le va a conceder lo que se conoce como una suspensión provisional. Básicamente, ¿qué es esto? Bueno, le está dando como que un pase, ¿verdad?, a que con ese incidente de suspensión provisional, así se llama, porque no es definitiva, sino es nada más provisional en lo que resuelve y en lo que se tramita el juicio. ¿Qué va a suceder con Enrique Peña Nieto? Que si llega alguna autoridad a detenerlo, pues él va a mostrar, ¿verdad?, su suspensión provisional. Le va a decir, a ver, permíteme, yo tengo aquí una suspensión provisional y por lo tanto no me puedes detener. Para eso me sirve el incidente de suspensión, porque lo que no queremos, ¿verdad?, en este caso el ejemplo de este expresidente, lo que no quiere es que lo detengan, es lo que quiere evitar. Por lo tanto, por eso se está abriendo este incidente de suspensión. Y esto es lo que se conoce como la suspensión provisional, ¿sale? Pero ahorita llegamos a esta parte. Entonces, lo estoy mencionando porque aquí lo menciona en el mismo auto de admisión, ¿sale? Entonces, ya miren cuánto tiempo llevamos y ya apenas estamos en el primer paso. Por eso les decía que es un poquito más complejo la tramitación del amparo indirecto. Bueno, ya estamos aquí, ya presentamos la demanda, ya me admitió, ya me señaló todo esto que está aquí. Me voy al segundo paso, en donde se presenta el informe justificado, que para el amparo indirecto son 15 días, que es el término que se le da a la autoridad responsable para que rinda ese informe justificado. Y también se le da este mismo término para que el tercero interesado manifieste lo que a su derecho convenga, ¿sí? Esto lo encontramos en el 117 de su ley de amparo. Perdón. Entonces, ya estamos en este plazo de 15 días que va a tener la autoridad responsable para rendir su informe justificado. Ojo con esto. Aquí dice, este informe se tiene que presentar antes de la celebración de la audiencia constitucional. Ojo, y quiero hacer hincapié en esta situación, porque recuerdan que aquí comenté que en el auto de admisión se señala la fecha de la audiencia constitucional y que esta audiencia se tiene que celebrar una vez que se me admitió la demanda, o sea, en ese mismo auto, me la señala en un término no mayor a 30 días, pero también le está dando esos 15 días a la autoridad responsable, ¿sí? Ojo con esto, ¿eh? Muchas veces cuando les pido a los alumnos, por ejemplo, en presencial, que me hagan una línea del tiempo, de, por ejemplo, el amparo indirecto o de cada amparo, ¿cuál es el error que cometen? Que piensan que los plazos, ¿sí?, van consecutivos, o sea, los 30 días, los 3 días, y se van contando así. No, no es así. ¿Por qué? Porque aquí dice se corre traslado a las demás partes. Pero puede ser, ¿verdad?, que a la autoridad responsable se le notificó, no sé, 10 días después. Y cuando ya señaló fecha para la audiencia constitucional, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no tuvo oportunidad de conocer ese informe, o sea, ya no pudo verlo, ya no pudo saber el quejoso sobre el contenido del informe justificado antes de la audiencia. Por eso está establecido que debe mediar, ojo con esto, debe mediar, ¿sale?, entre la celebración de la audiencia constitucional y el informe justificado, por lo menos 8 días, ¿sí? O sea que
una vez que ya se me señaló la fecha de mi audiencia, vamos a suponer que fue el día 30 de, que está señalado para el día 30 de octubre, vamos a suponer que se señaló para el 30 de octubre, ¿no? Eh, Mi informe o el informe justificado, la autoridad responsable lo tuvo que haber rendido 8 días antes de que se haya celebrado del 30 de octubre, 8 días antes. ¿Para qué? Para que el quejoso tenga la oportunidad de conocer qué respondió la autoridad responsable en ese informe justificado. ¿Por qué? Porque si en este caso el quejoso no tuvo oportunidad de conocer el contenido del informe y se celebra la audiencia, esa audiencia se tiene que suspender y se va a tener que diferir, o sea, señalar otra fecha. ¿Por qué? Porque no mediaron esos 8 días entre el paso 4 y el paso 2. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado claro. Aquí está el 117, ¿sí? Que nos lo va a establecer, que tiene que rendir su informe justificado en un plazo de 15 días, pero, sí, ojo, para que se celebre la audiencia constitucional, tiene que mediar un plazo también por lo menos de 8 días, para que el quejoso esté en oportunidad de conocer lo que la autoridad responsable contestó, ¿sí? Porque acuérdense que el informe justificado, pues es o hace las veces de contestación de demanda. Entonces, imagínense ustedes si estuviéramos hablando de un procedimiento, por ejemplo, civil, ¿sí? Que se va a celebrar la audiencia, por ejemplo, y a lo mejor imagínense ustedes que el demandado ni siquiera no ha contestado demanda, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a defenderse o cómo va a objetar alguna prueba el quejoso si no tuvo oportunidad, en este caso, de conocer lo que la autoridad responsable, pues ahora sí que señaló, ¿no? En ese informe justificado. Entonces, es algo muy importante que deben ustedes estar conscientes, que dentro de este plazo de los 30 días que comenté aquí, ojo, ¿sí? En el auto de admisión ya me está señalando el juez de distrito fecha para mi audiencia y al mismo tiempo le va a notificar a las partes. Pero puede ser, ¿no? Que les decía yo que a veces cometen el error de que los términos son consecutivos, ¿no? No es así, porque bien le puede notificar al tercero interesado en una fecha, le puede notificar a la autoridad responsable en otra fecha y acuérdense que cuando vimos las notificaciones no corren o no surten efectos el mismo día para todas las partes. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Acuérdense que en el caso de las autoridades responsables que tengan el carácter de derecho público, sus efectos van a surtir el día en que se hicieron legalmente. En cambio, para el quejoso, por ejemplo, que es persona física o bien sea persona moral de derecho privado, sus términos o sus notificaciones pues empiezan a surtir efectos al día siguiente hábil. Entonces ahí puede haber ahí ahora sí un desfase, por así llamarlo. Entonces la autoridad responsable pudo haber sido notificada después y puede ser que ya esté próxima la fecha de la audiencia constitucional. Entonces por eso el juez de distrito tiene que cuidar esta parte y las mismas partes también, ¿verdad? Que medien estos 8 días antes de que se celebre la audiencia para que el quejoso pues tenga oportunidad de conocer el contenido del informe, ¿sale? Bien, entonces eso es en cuanto a este segundo paso. Ahora sí, nos vamos al tercero, ¿sí? Acuérdense que aquí hay un aspecto muy importante porque aquí, a diferencia del amparo directo, sí hay etapa probatoria, sí hay una etapa de ofrecimiento de pruebas, ¿sí? Y aquí lo vamos a encontrar, fíjense, en el artículo 119. Ahí vamos a encontrar todo lo referente al ofrecimiento y al desahogo. No, bueno, desahogo no, porque el desahogo se da aquí en la audiencia, pero vamos a encontrar todo lo referente a el ofrecimiento y a la presentación de las pruebas, ¿sale? Entonces, aquí fíjense en el 119, y aquí me lo está estableciendo, que las pruebas se deben ofrecer 5 días por lo menos anteriores a la audiencia, ¿sale? Entonces, el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable misma, pueden ofrecer sus pruebas siempre
que sean 5 días antes de que se celebre la audiencia constitucional. O estos 5 días, ojo, no voy a contar ni el día del ofrecimiento ni el día de la celebración de la audiencia. ¿Sale? O sea, estos 5 días prácticamente no se cuentan ni el día que estoy ofreciendo yo la prueba, ni el día que se está celebrando la audiencia. No contamos eso en este plazo de los 5 días. ¿Sale? Entonces, antes de la audiencia, 5 días antes, sin contar el día del ofrecimiento, se deben de ofrecer las pruebas. Ahora, ¿qué pruebas en amparo indirecto voy a poder ofrecer? Toda clase de pruebas excepto la confesional provocada. ¿Y cuál es esa? Vean ustedes. En el procedimiento civil, mercantil, penal, en todos los procedimientos, ustedes saben que existe la prueba confesional, ¿verdad? Ahora, existen dos tipos de confesional. A una confesional le llamamos provocada y a otra confesional le llamamos espontánea. ¿Sí? ¿Cuál es la espontánea? Bueno, la espontánea es aquella que se da, ¿sí? Sin ser promovida por las partes, sino que es una confesión que hacen las partes, ahora sí que de voluntad, sin necesidad que yo les pregunte nada, en sus escritos de demanda o en sus escritos de contestación, por ejemplo, ¿no? O sea que, por ejemplo, en la contestación de demanda, si el demandado dice o acepta a lo mejor algún hecho, ¿sí? Ah, sí, sí es cierto, desde hace 3 meses yo no le he pasado pensión alimenticia, por ejemplo, ¿no? Esa es una confesión espontánea, porque nadie, ¿verdad?, le preguntó, nadie le dijo, nadie le pidió, del demandado solito en su escrito de contestación, confesó ese hecho. Esa es la confesión espontánea. Ahora, la confesión provocada va a ser aquella que mediante el pliego de posiciones, ¿sí?, la parte provoca, por eso se llama provocada, ¿sí? Porque ustedes por ahí, ¿verdad?, lo recordarán, elaboramos el pliego de posiciones, que son las preguntas que elabora la parte, contraria, para que conteste, ¿verdad?, su contraparte y confiese algún hecho, ¿no? Con esa pregunta que yo le estoy haciendo. Entonces, todas las pruebas se van a aceptar, excepto la confesional provocada. O sea, que quiere decir que la confesión espontánea sí se acepta, pero la provocada no. Por lo tanto, yo voy a poder aportar todas las pruebas, como por ejemplo testimonial, pericial, inspección judicial, documentales, ¿sí? Fotografías, etcétera, pero menos voy a poder presentar o ofrecer la confesional a través del pliego de posiciones. Esa no. La espontánea sí, o sea que el quejoso puede confesar algún hecho en su demanda o la autoridad responsable puede confesar algún hecho en su informe justificado, ¿verdad? Pero no voy a poder yo ofrecer pliego de posiciones o promover o ofrecer la confesional provocada. Así le llamamos a esta prueba. Me preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué será que pues en amparo no podemos ofrecer esta prueba, la provocada? Bueno, pues hay muchas razones. Fíjense que hay diversos autores, ¿verdad?, que pues establecen algunos criterios o algunas razones por las cuales no se puede ofrecer esta prueba. Por ejemplo, en el caso del autor, que es el que su servidora pues maneja para esta materia, que es Manuel Bernardo Espinosa Barragán, él hace un concentrado de algunas razones por las cuales no se acepta esta confesional provocada. Por ejemplo, él menciona, bueno, uno de los motivos es que se dejaría de observar uno de los principios que se llama de economía procesal. Acuérdense que el principio de economía procesal se trata de ahorrar, ¿verdad? En lugar de dinero, ahorramos tiempo. Entonces, por ahí menciona el autor que el hecho de realizar un pliego de posiciones, de señalar una fecha, de desahogarse la prueba, retardaría el proceso y pues esto iría en contra de este principio de economía procesal. Esa es una razón. Otra razón que también nos da el autor por ahí es referente a que si en el caso de que, por ejemplo, el quejoso
¿sí? Ofreciera la confesional para que contestara en este caso su contraparte. Acuérdense que la contraparte del quejoso va a ser pues la autoridad responsable. Entonces, si la absolvente fuera la autoridad responsable, ¿sí? De este pliego de posiciones, pues presentaría mayores problemas en su desahogo, ¿sí? Porque pues en este caso algunos hechos o en su mayoría, pues los hechos de los que conoce alguna autoridad responsable, a veces ese hecho es susceptible de realizarse por diferentes órganos estatales, ¿sí? O sea, vamos a poner un ejemplo, bueno, a lo mejor la orden de aprehensión, pues no solamente la va, no va a intervenir una sola autoridad en ese acto. No sé si me explico, ¿va? Les comentaba el ejemplo de Peña Nieto, ¿no? Que pidió su amparo indirecto. Bueno, es un ejemplo nada más, ¿verdad? No está ocurriendo en la realidad. Si pidiera su amparo indirecto, pues ¿a quién podría señalar de autoridades responsables? Bueno, pues podría señalar a la Policía Federal, a la Policía Estatal, podría señalar a los jueces penales, ¿no? Entonces no solamente es una autoridad. Entonces imagínense estar haciéndole pliego de posiciones a cada autoridad que va a estar pues encargada de ejecutar o de ordenar ese acto. ¿Sí? Entonces serían muchos pliegos de posiciones, muchas confesionales y esto también pues obviamente contribuiría, perdón, a retardar el procedimiento, ¿no? Esa es otra razón. Otra razón también que manifiesta por ahí el autor es acerca de la imposibilidad de que cada autoridad pues recuerde con exactitud o con precisión pues todas las circunstancias vinculadas con los múltiples asuntos que le corresponde conocer, porque no me dejarán mentir, ¿verdad? Si estamos hablando de un juez, estamos hablando de la policía, estamos hablando de cualquier autoridad de este tipo, pues cuántos asuntos no llegan al conocimiento del juez, llámese juez familiar, juez civil, juez penal, lo que sea. ¿Cuántos asuntos no llegan a su conocimiento? Entonces imagínense que yo le esté haciendo un pliego de posiciones a una autoridad responsable que no conoce un solo expediente, por ejemplo. Si hablamos de materia familiar, que son los jueces que mayor carga de trabajo tienen, imagínense cuántos juicios familiares no tiene ese juez para que recuerde cada detalle de cada juicio, ¿sí? Son cientos, incluso hasta miles de expedientes que puede llegar a ver un juez, ¿no? Igual muchas carpetas de investigación que tal vez puede llegar a ver la policía o el MP o el juez, ¿no? Entonces imagínense ustedes, sería tan complicado que pues esa autoridad esté recordando con precisión y detalle cada circunstancia, ¿no? Que llega o asunto que llega a su conocimiento. Entonces, por eso es ahora sí que esta prohibición de que se lleve a cabo la confesional provocada, ¿sale? Esas son algunas de las razones. Bien, entonces estas pruebas, vuelvo a repetir, pues se tienen que ofrecer, ¿verdad? Dentro de los 5 días antes de la audiencia constitucional. Se pueden ofrecer, ya decía, ¿verdad? Todas excepto la confesional provocada. O sea que puedo ofrecer testimonial, puedo ofrecer pericial, puedo ofrecer inspección judicial. Para el dado caso que yo ofrezca, por ejemplo, testimonial o ofrezca también pericial o inspección judicial, yo tengo que anexar, ¿sí? Por ejemplo, si el quejoso solicitara u ofreciera esas pruebas, tengo que anexar a mi ofrecimiento el interrogatorio, si estamos hablando, por ejemplo, de la testimonial, tendría que ofrecer el quejoso el interrogatorio que pues va a efectuar, ¿sí? A quien le quiera hacer los testigos, ¿no? Entonces, una vez que está señalado este plazo de los 5 días, ¿sí? Va a tener que anexar a su solicitud de ofrecimiento este interrogatorio, ya sea para los testigos o para los peritos. Acuérdense que los peritos pues también van a contestar las preguntas que la parte, ¿verdad? Esté ofreciendo. Una cosa importante también que resaltar, todo esto lo van a encontrar en el 119, ya ustedes con calmita lo van a leer. También importante resaltar respecto a la pericial que a diferencia de los juicios de naturaleza familiar,
civil, mercantil, en primera instancia. Acuérdense que cuando veíamos esta prueba pericial, ¿verdad? Las partes ofrecían su perito. Cada parte, la parte actora ofrecía su perito, la parte demandada ofrecía su perito, y si había discordancia, pues ya se señalaba un perito tercero en discordia. En amparo no sucede esto. Esto también es algo importante resaltar. En amparo, quien decide o quien designa los peritos es el mismo juez de distrito, ¿sale? No lo van a señalar las partes, no lo van a designar las partes. El mismo juez de distrito es quien va a señalar quién va a ser el perito de cada parte, y al ser, pues ahora sí que el juez de distrito quien designe al perito, pues estos peritos no van a ser recusables. Acuérdense que la sesión por ahí, una de las sesiones, estábamos viendo acerca de los impedimentos de la excusa y de la recusación, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues como los está señalando el juez de distrito, no van a ser recusables estos peritos, ¿sale? Y en cuestión de que yo ofrezca, por ejemplo, la de inspección judicial, acuérdense que lo comentamos en procesal civil, y me imagino, ¿verdad? Los de otro campus que también lo debieron de haber visto. Acuérdense que esta prueba, ¿verdad? De la inspección judicial, pues es para cerciorarse, ¿no? El mismo juez de alguna característica especial o a través de sus sentidos, ¿verdad? De alguna persona, de algún bien mueble, inmueble, incluso semovientes por ahí. Entonces, igual como en un procedimiento de naturaleza civil o familiar, las partes pueden acudir a la inspección judicial si así lo solicitan, si así lo consideran. Puede acudir el quejoso, puede llevar algún perito si es lo que lo considera necesario, ¿no? Pueden levantar planos, tomar fotografías, ¿sí? Entonces, pueden acudir a esa diligencia, ¿sale? Bien, esto es referente al ofrecimiento de las pruebas, ¿sale? Entonces, todo esto lo encontramos del artículo 119 al 121, que ya ustedes con calmita, ¿verdad?, van a leer. Ya estamos en el paso 3. Acuérdense que tenemos que ofrecer todas estas pruebas antes de la celebración de la audiencia constitucional, 5 días por lo menos, sin contar el día del ofrecimiento ni el día de la audiencia. Entonces, ya llegamos al paso 4, ¿sí? Llegamos a la audiencia en donde ya se me había señalado desde aquí, ¿verdad? La fecha de la audiencia constitucional se lleva a cabo, ¿sí? ¿Qué se hace pues en esta audiencia constitucional? Bueno, pues vamos a empezar con definirla principalmente. Pues una audiencia constitucional va a ser el acto jurídico de carácter procesal en el que ante la presencia del juez de distrito, ¿sí? Da fe de lo actuado, se van a ofrecer, se van a admitir, se van a desahogar las pruebas de cada parte. Después pasamos al periodo de alegatos en la misma audiencia, dentro de la misma audiencia. Pasamos al periodo de alegatos. Posteriormente, si es que así el MP federal hace algún pedimento o hace alguna manifestación, pues se escucha también al Ministerio Público Federal y se concluye con el dictado de la resolución, ¿sí? O sea que en la misma audiencia constitucional se desahogan las pruebas, se rinden los alegatos y se dicta la sentencia, ¿sí? Por eso es una de las partes fundamentales de mi juicio de amparo indirecto, porque básicamente pues aquí se va a decidir si se me concede o se me niega pues el juicio de amparo, ¿no? Y aquí, por aquí había una, bueno, pues hay una especie por aquí de llavecita, de línea, perdón, de flecha, que en el artículo 117 pues me lo va a establecer. Lo comentaba yo también en este caso, ¿verdad? Que en el caso del informe justificado, que si en dado caso no median esos 8 días que ya habíamos dicho entre que la autoridad rinda su informe y cuando se llegue a la celebración de la audiencia, esa audiencia se va a tener que, si es que se lleva a cabo, ¿sí? Se va a tener que suspender y se va a diferir. Y si no se lleva a cabo, a lo mejor el quejoso pues se da cuenta que no median esos 8 días, sino que nada más hay 3 días y por lo tanto pues no se cumple con lo establecido, puede pedir que se difiera
¿sale? La audiencia constitucional, ¿sale? Y si se está llevando a cabo, pues obviamente puede pedir que se suspenda. Y el juez de distrito, por supuesto que también se tiene que cerciorar de que hayan mediado tanto estos 8 días como los 5 días también aquí del ofrecimiento de las pruebas, ¿sale? Porque acuérdense que también estos 5 días son importantes porque se tienen que ofrecer antes de la audiencia constitucional, ¿sale? Entonces se puede ordenar este diferimiento. Entonces, básicamente, pues este sería el procedimiento del juicio principal, ¿sale? Del juicio principal. Ahora, si yo me quedo en esta parte que se da, ahora sí que a la par, ¿sí? Ojo, se va dando a la par el incidente de suspensión. Aquí tenemos que eh, en el caso de que yo haya solicitado, ¿verdad? Esto ya lo comentamos, de que yo haya solicitado, pues ahora sí que la suspensión de mi acto reclamado, pues me va a conceder, ¿no? Y mi suspensión provisional, ¿no? Esta suspensión provisional, ojo, solamente será durante la tramitación del juicio, ¿sí? Durante el estudio del asunto, ¿sale? No quiere decir que ya, por ejemplo, en el ejemplo que estaba yo poniendo del expresidente, pues no quiere decir que ya esto sea definitivo, por eso se llama provisional. Bien, una vez que ya se dio esta solicitud de suspensión, ¿sí? Se me puede conceder la suspensión provisional si procede, se va a correr traslado a las partes. Ojo, es decir, aparte de que va a notificar sobre la audiencia constitucional, sobre el informe, en el mismo auto de admisión va a tener que responder si me concede o no la suspensión provisional y también en este caso va a tener que correr traslado a las partes de esa suspensión provisional. O sea, si se le concedió a fulanito, le tiene que notificar, ¿verdad?, a la autoridad responsable sobre todo la autoridad responsable. ¿Por qué? Porque es quien va a ejecutar o cumplimentar el acto, ¿sí? Entonces, la autoridad responsable ya debe de estar sabedora de que si llega a ejecutar esa actuación, pues sería totalmente improcedente porque ese quejoso va a tener su suspensión provisional, ¿no? Y se fija una fecha de audiencia en 5 días. Ojo, aquí tenemos la celebración de una audiencia, pero ya no estamos hablando de la audiencia constitucional, estamos hablando de otra audiencia que recibe el nombre de audiencia incidental, porque precisamente se resuelve, aquí ojo, en la constitucional se va a resolver si me concede o me niega el amparo, pero aquí en la incidental se va a resolver si me concede, ¿sí?, o niega la suspensión definitiva. Ya no la provisional, porque la provisional me la concedió acá. Aquí es donde ya va a estudiar si definitivamente me está concediendo esa suspensión, ¿sale? Entonces, todo esto lo encontramos por ahí en el artículo 127 y 128 de su ley de amparo. Entonces, me va a tener que fijar la fecha de mi audiencia incidental en 5 días, ¿sí? Una vez, ojo, que le corre traslado a las partes de esta suspensión, le va a notificar obviamente a la autoridad responsable para que rinda su informe previo y aquí encontramos otro informe, ¿sí? Que es diferente al informe con justificación. ¿Por qué es diferente? Porque el informe con justificación o informe justificado comentamos que hace las veces de la contestación de demanda, ¿sí? O sea, ahí es donde va a responder la autoridad responsable respecto a lo que yo establecí en mi demanda de amparo, ¿no? Ahora, el informe previo lo rinde también la autoridad responsable, sin embargo, no es referente a la contestación de demanda, por así llamarlo, sino que el informe previo se va a ceñir a establecer si son o no son ciertos los actos reclamados que le está atribuyendo el quejoso. Si volvemos al ejemplo de ¿cómo se llama? De Peña Nieto, ¿sale? Del ejemplo que estábamos viendo de que él promueve, ¿verdad?, su amparo indirecto contra esa posible orden de aprehensión,
Vamos a suponer que señaló como autoridades responsables a la Policía Estatal, a la Guardia Nacional, a la Policía Federal, señaló también a todos los jueces de control, a ministerios públicos, etcétera. Todas las autoridades que de alguna u otra forma puedan estar implicadas en la ejecución y en el ordenamiento, porque hay autoridades que ordenan y hay autoridades que ejecutan. ¿Cuáles son las que ordenan? Por ejemplo, la que ordena puede ser un MP o puede ser un juez. ¿Cuáles son las que ejecutan? En este ejemplo puede ser la policía, porque la policía es quien va a ejecutar esa orden de aprehensión, ¿sale? Entonces, todas, como yo señalé en mi demanda, ¿verdad? El quejoso, en este caso Peña Nieto, en su demanda de amparo señaló a todas esas autoridades responsables que acabo de mencionar, todas estas policías, MPs, jueces, etcétera. Todas estas autoridades responsables van a tener que rendir este informe que se llama previo. En este informe previo, todas estas autoridades van a responder si es cierto o no es cierto el acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? En el ejemplo que estoy poniendo es la orden de aprehensión. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a responder cada autoridad? Va a responder, fíjate autoridad, que no es cierto el acto reclamado porque aquí, por ejemplo, vamos a suponer que es un juez penal, porque aquí en mi juzgado no hay ninguna orden de aprehensión ordenada en contra de Enrique Peña Nieto. Y a lo mejor la policía, no sé, la Guardia Nacional va en su informe va a decir, fíjate, juez de distrito, que tampoco de mi conocimiento hay alguna ejecución de esa orden de aprehensión. Y así sucesivamente, cada autoridad responsable va a tener que establecer si es cierto o no es cierto el acto que le está atribuyendo el quejoso, ¿sí? En este caso es la orden de aprehensión, ¿no? ¿Qué sucedería, por ejemplo, en el caso de que todas las autoridades dijeran que no? ¿Sí? Vamos a suponer que dijeran todas las policías, todas las fiscalías, todos los jueces, que dijeran, ¿sabes qué? No es cierto el acto reclamado. ¿Qué quiere decir? Que de ninguna de las autoridades que señaló Enrique Peña Nieto hay una orden girada en su contra. Por lo tanto, ¿qué va a suceder en este supuesto? Vamos a suponer que eso sucediera, que todas las autoridades responsables dijeran, no es cierto el acto reclamado. Bueno, ¿qué sucedería? Se ordena el sobreseimiento de ese juicio. ¿Qué es el sobreseimiento? Ya lo mencioné, se da por terminado. ¿Y por qué se va a dar por terminado? Porque no hay nada. No, todas las autoridades dijeron que no hay ninguna orden de aprehensión, entonces ¿por qué se le tendría que conceder una suspensión si no hay ninguna, ahora sí que orden de aprehensión en su contra? Sí, o sea, no existe el acto, pues, que está reclamando en este caso el quejoso. Y por lo tanto, ¿qué sucedería con el amparo o el juicio principal? Pues obviamente se ordena el sobreseimiento, obviamente se da por terminado el juicio. Pues no hay nada que estudiar, no hay nada que resolver, porque ninguna autoridad está violando pues en su perjuicio algún artículo, porque no hay dicho acto, pues todas las autoridades dijeron que no. Ahora, si alguna autoridad dijo que sí, pues es obvio que en vamos a suponer que una fiscalía, la Fiscalía General de la República, por ejemplo, dijera, ¿sabes qué? Sí, hay una carpeta de investigación y hay una orden de aprehensión girada en contra de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues entonces en ese caso ya estamos hablando de que sí hay materia de estudio, ¿no? Sí hay, ahora sí que sí se desarrollaría todo el juicio, todas las etapas, porque sí hay un acto, ¿no? Sí hay una posible violación, ¿sale? Posible digo porque todavía se tiene que estudiar, ¿verdad? El juez de distrito ya va a determinar, ¿verdad? Con todas las constancias, con todas las pruebas, si efectivamente hubo esa violación o no hubo esa violación a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, este informe previo, fíjense, se tiene que rendir en un plazo de 48 horas, ¿sale? Una vez que se le notificó a la autoridad responsable, esa autoridad responsable va a tener 48 horas para rendir este informe justificado, ¿sí? Y este informe justificado, pues ya una vez que se rindió,
Acuérdense que aquí ya me señaló una fecha de la audiencia, de la audiencia incidental, perdón, es incidental. Aquí pues se da cuenta de los informes previos, o sea, el juez de distrito, ¿verdad? Estudia, ¿verdad? Y dice, bueno, todas las autoridades dijeron que sí es cierto, o dijeron que no es cierto, o hay 3 que sí, o hay 3 que no, dependiendo el caso, ¿verdad? Se reciben las pruebas ofrecidas por las partes, alegatos, y aquí, como se trata de un incidente, acuérdense que aquí recae lo que es una sentencia interlocutoria, a diferencia de acá, ¿verdad? Que estaríamos dictando una sentencia definitiva. Aquí no, aquí estaríamos dictando una sentencia interlocutoria, ¿sale? Entonces, básicamente, ya en la sentencia interlocutoria, pues es obvio que se va a resolver y el juez de distrito va a resolver si efectivamente le concede o no esa suspensión, ahora ya no provisional, ahora definitiva. Aquí le concedió la provisional, pero aquí en la audiencia incidental, con todas las pruebas, los alegatos, los informes, ya va a dictar si le concede la suspensión definitiva sobre ese acto reclamado. ¿Sale? Bien, pues este es el procedimiento. Otra cosa importante también que mencionar es que una vez que se dictó la sentencia definitiva, ojo, definitiva, y no me concedió el amparo, o sea, el juez de distrito, con todo el desarrollo del proceso, las pruebas, los alegatos, etcétera, pues determinó que no existía ninguna violación, pues es obvio que va a decretar que no existe, ¿verdad? Que no me va a otorgar el amparo, ¿verdad? O la protección de la justicia federal. ¿Y qué podré yo hacer? A diferencia del amparo directo, que acuérdense que era uninstancial, pues aquí, en este caso, una vez que se le notificó al quejoso de su sentencia definitiva, pues va a poder interponer su recurso de revisión, ¿sí? Del que platicábamos la sesión pasada. Tendrá el mismo término que les había comentado, que en este caso es de 10 días para interponer ese recurso de revisión, ¿sale? Una vez que surtió efectos, verá la notificación para el quejoso, 10 días va a tener para promover su recurso de revisión. ¿Quién va a conocer de ese recurso de revisión? Pues ahí es donde entra la segunda instancia, ¿verdad? Que en este caso, acuérdense que la primera instancia estamos hablando de que la conoce el juez de distrito, entonces el recurso de revisión será en materia de estudio de los colegiados de circuito, ¿sale? Por eso al amparo indirecto, ¿verdad? Lo conocemos como biinstancial, porque se desarrolla en esas dos instancias, ¿sale, chicos? Bueno, pues ahora sí que a grandes rasgos, este es el procedimiento del amparo indirecto. Sí es un poquito más complejo, ¿verdad? Que el amparo directo. Hay un poquito más de particularidades al respecto en cada etapa. Sí es importante que ustedes, por favor, en casa le den la debida lectura a todos estos artículos que por aquí va mencionando la diapositiva, para que pues complemente esta parte. Y el video también me gustaría que si no lo han visto también le den por ahí una vista, por favor, porque pues también complementa la información y va a reforzar esto que yo acabo de explicar. ¿Sale? Bueno, pues voy a estar pendiente ante cualquier pregunta, ante cualquier duda que pueda surgir. Ya saben las 3 opciones que tienen para poder comunicarse conmigo, o por ahí algunos que tienen por ahí mi numerito, igual también puede ser que si les surja alguna duda en la semana, también me la puedan manifestar, ¿sale? Trataré de dar respuesta lo más pronto posible. Recuerden que pues obviamente están viendo, ¿verdad?, grabada la clase, pero pues una vez que termine pues el horario que tenemos, ¿verdad?, de clase, pues va a estar disponible el cuestionario y se va a cerrar hasta la siguiente semana. Tienen ustedes una semana completita para responder el cuestionario hasta las 23:59 horas, 11:59 de la noche. ¿Sale, chicos? Entonces, espero que haya quedado claro, que
que su servidora haya sido lo más precisa posible. Si surgiera alguna duda, vuelvo a repetir, voy a estar pendiente. Recuerden que son 2 cuestionarios esta semana. Cada cuestionario tiene el valor del 25%, ¿sale? Importante aclarar también eso. 25% cada cuestionario. Y la semana 5, que es la próxima semana, pues es su examen final y ese es el otro 50% de su porcentaje completo de evaluación, ¿sale? Por ahí en la siguiente semanita vamos a estar platicando acerca del amparo contra leyes, que lo hemos estado mencionando, si bien es cierto en muchas ocasiones, pero no hemos entrado al fondo del estudio. Entonces ya en la siguiente semana será ahora sí que exclusiva para que veamos el amparo contra leyes. Y si me da por ahí tiempo, si bien es cierto, no está por ahí contemplado en la planeación, pero sí me gustaría dar un poquito acerca de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es por ahí, híjole, la pandemia nos vino a pues como que a derribar todos nuestros planes, ¿verdad? Pero pues por ahí yo tenía planeado siempre a mis alumnos cuando les doy esta materia, pues traer un curso de la Casa de la Cultura Jurídica, donde les vienen a explicar lo referente a los mecanismos de creación de la jurisprudencia y les explican los métodos de búsqueda en la página de la Suprema Corte, en fin, les dan como que ahí un pequeño curso. Pues desgraciadamente con esta pandemia pues no se pudo, pero pues por lo menos quiero darles un poquito de eso, retomar un poquito de ese curso, ¿no? Entonces, si me da tiempo, espero que sí, vamos a ver un poquito de eso, ¿sale? Entonces, quedo al pendiente, chicos. Una disculpa de nuevo por no acompañarlos, pero espero que haya quedado claro. Y ahora sí que con seguridad ya nos vemos por ahí la próxima sesión. ¿Sale? Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Bendiciones y suerte por ahí, éxito en sus cuestionarios. Hasta luego, chicos. Gracias por su atención.